Ya comienza La Loca de la Casa por Flaxo Radio. Turn my music high, 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 yeah. Hola amigos de La Loca de la Casa, sean bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa. Soy Gaby Ruiz en la conducción y en esta ocasión nos acompaña el escritor Santiago Vizcaíno. Santiago, bienvenido. Muchas gracias Gaby por la invitación. Un saludo a todos los oyentes de La Loca de la Casa. Pues bien, para empezar este programa, también le quiero mandar saludos a Marcelo Criollo que está en los controles. Le pido que baje un poquitín la música porque lo primero que vamos a hacer en esta ocasión es de escuchar un primer texto de Santiago antes de empezar con la conversación. Santiago, por favor. No me gustan los recitales. Los poetas son aburridos, melancólicos, trágicos, todo el día pensando en morirse jóvenes, y la mayoría no trabaja o es burócrata, que es lo mismo. Vagos cuyo futuro es la tumba o el silencio. Escribo esto mientras retiro delicadamente la cáscara de una naranja. Quien me escucha debe pensar que debo ir al grano, al meollo del asunto, para usar esos lugares que son comunes para el pueblo y más para la literatura. Pero todo está relacionado, porque aquella vez pueblo y literatura se juntaron. De cabeza de poeta. Pero este texto además está dedicado a un amigo tuyo. Sí, está dedicado a Esteban Poblete. Porque es un texto que recoge algunos versos de Esteban, que se publicaron en una colección que se llamó Tiquetes de ida y vuelta. Me gustó mucho el poema que publicó Esteban y yo quise rendirle una especie de homenaje irónico. Es un texto que se burla mucho de los poetas y se burla de la pretensión del poeta leyendo frente al público. Y por eso se llama un poco cabeza de poeta, ¿no? Y no sé, bueno, les puedo invitar a leer este texto que está en un libro mío que se llama Matar a Mamá, que es una colección de cuentos que se publicó en el 2012 y que luego se reeditó en el 2014, y en el que se incluye este texto que es de alguna manera una especie de homenaje al revés a la figura del poeta. Muy bien, pues vamos a empezar con algunos datos biográficos de nuestro invitado. Santiago Vizcaíno nació en Quito, Ecuador, en 1982. Es licenciado en Comunicación y Literatura por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE. Cursó la maestría en Estudios de la Cultura, con mención en Literatura Hispanoamericana en la Universidad Andina Simón Bolívar. Fue becario de Fundación Carolina en la Universidad de Málaga, donde cursó un máster en Gestión de Patrimonio Literario. Es director del Centro de Publicaciones de la PUCE. Ha publicado en poesía Devastación en la tarde, con el Ministerio de Cultura del Ecuador, Quito 2008, Diálogos Books, New Orleans, 2015, En la penumbra, Gobierno de la provincia de Pichincha, en Quito 2010, Hábitat del camaleón, con Ruido Blanco, Quito 2015, Canción para el hijo, con Hanan Harawi, Lima 2015, y De un solo tajo con Maquinaria Ediciones en Arica 2017. En lo que corresponde a su escritura en cuento, publicó Matar a Mamá, con La Caída, Buenos Aires, ediciones de 2012 y 2015. Y en ensayo, su publicación se titula Decir el silencio, la aproximación a la poesía de Alexandra Pizarnik, Ministerio de Cultura del Ecuador, Quito 2008. Ha sido premiado en dos ocasiones, Premio Nacional de Literatura en 2008, con la distinción del Ministerio de Cultura, y el segundo premio en Poesía de Pichincha en 2010. Pues esta yo creo que es de manera abreviada la biografía de Santiago, pero tiene otras también inquietudes, otros proyectos en los que ha participado y nos da mucho gusto tenerte aquí, Santiago. Muchas gracias, Gaby. Empezamos por decir que acabas de publicar tu última novela. La biografía que acabo de leer corresponde a la que viene acompañando tu novela Complejo. ¿Cómo ha sido esta ruta en donde pasas, digamos, de una producción de poesía a la narrativa? Bueno, podría decir que ha sido compleja.
dado el nombre del libro. Este es un trabajo que ha venido cocinándose o cociéndose más bien durante ya algunos años. Es un trabajo que empecé justamente cuando yo fui a estudiar en España. Un poco el enfrentamiento con la cultura española, en general con la cultura europea, fue bastante brutal para mí en muchos sentidos, en términos de lenguaje, en términos de cultura, en términos identitarios. Y de esa relación nace un poco complejo, y nace el personaje que acompaña a esta novela, el personaje principal, que es precisamente un personaje acomplejado, un latinoamericano que está estudiando en Málaga, que estudia literatura, que tiene ciertas pretensiones literarias, pero no demasiadas, que se burla mucho de la gente que pretende vivir un poco de la literatura. El personaje que se llama Willy, además, que es también una especie de homenaje a mi primer nombre. Pero cuéntanos de este homenaje, los de la W. Sí, bueno, eso lo dije yo un poco en la presentación del libro, también un modo de burla, ¿no? De burla hacia mí mismo. Me parece a mí que una de las mayores virtudes del ser humano es la posibilidad de burlarse a sí mismo. Y esta novela, que es una gran burla hacia el autor, de parte del propio personaje, es también una ironía respecto del propio nombre. Jugar con el propio nombre del que yo había sido muchos años objeto de burla, me parecía muy divertido también a través de la novela, porque además de burlarse, siempre hay una especie de reivindicación de ese hecho. En América Latina es muy común que tengamos nombres de extranjeros, sobre todo nombres anglosajones. Entonces yo en un momento de la novela me burlo y digo, llamarse Willy, como se llama el personaje de la novela, en América Latina es tan absurdo como llamarse, no sé, Eduardo en Japón o en China, ¿no? Porque eso me parecía, igual estamos tan acostumbrados a esto que nos parece ya un lugar común, ¿no? El hecho del nombre, un nombre que no es específicamente nuestro, y que aún así si tuviésemos nombres españoles tampoco sería específicamente nuestro, dado que somos absolutamente mestizos, ¿no? Es decir, ahí siempre hay como algo que se nos escapa. Dice, por ejemplo, Willy, en la novela, página 19, vine por una beca y empiezo un cuento del resentimiento, del complejo, un afán mediocre de superación. Sí, a mí siempre me pareció que en la literatura había un afán mediocre de superación. Cuéntanos, hablemos de eso. Es decir, hay pero sobre todo me parece que desde los escritores. ¿En qué consiste esa mediocridad? ¿Con qué se conforman? Se conforma con una representatividad mediana, con aparecer en ciertos medios, con formar parte de una suerte de canon, un canon muy frágil, impuesto en cierto modo, con aparecer en revistas literarias, con estar en todas las ferias del libro, con participar en encuentros de literatura. Ese afán, a eso es lo que yo llamo un poco afán mediocre de superación, ¿no? Y digo que Willy también está tratando de hacer eso. En el fondo él también quiere ser reconocido, él también quiere superarse, él también quiere ser una especie de autor, y sabe además que uno de los motivos fundamentales de la literatura suele ser el resentimiento. Me parece que una gran parte de la literatura, sobre todo la literatura que a mí me ha acompañado durante toda mi vida, ha tenido mucho que ver con el resentimiento, tanto en poesía como en narrativa en general. Háblanos de esos autores. Si ahora los estás seguramente recordando, pensando, ¿cuáles serían esos autores en poesía y en narrativa? O sea, los que más recuerdo seguramente son Camus, Sartre, Céline, por ejemplo, posiblemente Nietzsche también, seguramente Schopenhauer en la filosofía, Henry Miller se me ocurre también, que fue un autor que me marcó muchísimo. De los que recuerdo ahora, ¿no? Faulkner también me parece, hay una narrativa, Faulkner, los personajes de Faulkner suelen ser bastante resentidos. No sé, me recuerda mucho el personaje de Luz de Agosto, por ejemplo, Crisma, que es un personaje que tiene un gran resentimiento porque es de origen afroamericano y es discriminado solamente por eso.
Algunos autores que me marcaron profundamente, que ahora no se me viene a la memoria, pero que siempre estuvieron acompañando mi vida desde esa. Martin Amis, por ejemplo, tiene muchos personajes que nacen precisamente de ese complejo y de ese resentimiento. Philip Roth es otro autor que me marcó muchísimo. Joseph Roth es otro autor que marcó muchísimo mi vida. Kafka es otro autor que me había olvidado y que fue fundamental dentro de mi proceso de escritura. ¿Cómo fue ese primer encuentro con Kafka? Bueno, yo estaba en la universidad, había leído quizá un cuento de Kafka, que es el más conocido en el colegio, que había leído un relato, en realidad, La Metamorfosis. No había inspeccionado más en el mundo de Kafka. Tuve un profesor muy bueno que nos dio un seminario solo sobre Kafka, y eso fue muy apasionante para mí porque pude leer todas las novelas de Kafka, todos los cuentos de Kafka, sumergirse en los diarios de Kafka, que es maravilloso. Y ahí yo entendí la complejidad del mundo kafkiano. Es decir, esos personajes que son bastante oscuros, que rebasan mucho el absurdo, que son sin duda extremadamente complejos, ¿no? Creo que para mí Kafka es absolutamente fundamental en mi vida. Este personaje, Willy, a la luz de lo que estamos platicando, parece que logra una especie de interpelación al autor, al que viene siendo Santiago Vizcaíno. Le hace pensar cuál es la función de la literatura, su pretensión. Si tú eres así de exigente con Willy en la novela, ¿qué te exiges a ti mismo, Santiago? Cuando escribes, es algo que me ha llevado hasta estos momentos, quizá. Es decir, la posibilidad de publicar, la posibilidad de hacer cuento, novela, poesía, ensayo. Ha sido precisamente esta crueldad que he tenido conmigo mismo. Es decir, más bien una especie de condena disciplinaria a la que me he abocado siempre, ¿no es cierto? Es decir, desde pequeño he tenido esa especie de disciplina con respecto a lo que estoy estudiando, por ejemplo, o con lo que estoy leyendo, no sé qué, y una especie de afán obsesivo con lo que hago. Hay proyectos que definitivamente he abandonado, ¿no? Porque también siempre viene la vagancia de llamar a mi casa. Pero cuando logro meterme en algo, siempre quiero terminarlo e ir hasta el final. Y eso quizás ha sido algo que me dio mi padre en la infancia, en un colegio bastante estricto en el que yo estuve. Y en la universidad también una suerte de competencia académica que existe. Uh-huh. Y que suele ser desastrosa en cierto modo, y que te obliga muchísimo precisamente a competir con otros intelectualmente, y eso es realmente absurdo, pero en la academia sucede muchísimo. Todo eso ha hecho un poco que yo mismo sea cruel con mi escritura y con lo que escribo, ¿no es cierto? ¿Y bastante en qué autocrítico. consiste esa crueldad? Y quisiera pensar, por ejemplo, si tú sigues una especie de ritual o de proceso diario de escritura, ¿hasta dónde llega y en qué punto identificas que se presenta esa crueldad contigo? No sigo ningún método para escribir. Escribo ya últimamente cuando me nace, cuando tengo ganas, cuando tengo la urgencia y cuando tengo la necesidad absoluta de hacerlo. Porque ya no tengo ningún afán de publicar. O sea, no estoy loco por publicar, estoy loco quizá por hacer bien las cosas. Ahora tengo el proyecto de hacer una segunda parte de esta novela de complejo. Empecé a escribir la primera parte, pero llevo 2 semanas sin escribir nada sobre eso. Tengo un proyecto de un libro de poesía, del que le voy sacando unos pocos versos en una libretita que tengo, voy aumentando los versos, corrigiendo otros, qué sé yo, en algún momento saldrá, y si no sale, pues no me importa. A la crueldad a la que me refiero es que cuando reviso los textos, cuando ya tengo un material para trabajar, suelo ser despiadado con ellos. Si hay algo que no me gusta, lo vuelvo a escribir o simplemente lo desecho.
No trato de no publicar todo lo que escribo. Hay poemas que he escrito y que los vuelvo a ver y los he tratado de corregir y simplemente son como hijos feos a los que ya no hay como hacerles nada. Yo recuerdo a Santiago Vizcaíno, yo lo conocí de esta forma, él estaba leyendo en un espacio donde empezó con "Oh capitán, capitán", ¿verdad? "Oh capitán, mi capitán", era un poco también haciéndole un homenaje a Whitman. Y entonces también recordando esta experiencia de tus lecturas en público, ¿sientes que hay una diferencia en realidad en los procesos de escritura para la poesía y para la narrativa en tu caso? Sí, creo que son procesos distintos. El otro día que teníamos una mesa de diálogo, alguien dijo una cosa que sí, un poco me puso a pensar, que el lugar común era que la poesía era el lugar de la libertad. Perdón, al revés. La poesía era el lugar más bien de una especie de orden y no sé qué, y que la narrativa le daba más libertad. Y que en realidad era al revés. Y lo pensé y me parece que es absolutamente así. Me parece que en la poesía encuentro mucha más libertad ahora que en la narrativa. La narrativa te restringe un poco. eh, bueno, depende también mucho cómo la veas, pero estás eh, gobernado un poco por el personaje, por el escenario, por la historia misma que tienes que contar, por la verosimilitud, ¿no es cierto? Por tantas cosas que se te imponen un poco en la narrativa, que no se te imponen tanto en la poesía. En la poesía es quizá el lugar eh, absoluto de encuentro, en la poesía es el lugar en el que quizá todo es posible. Me parece que eso es importante y suele aparecer la poesía, yo he dicho que cuando ella quiere y como quiere. En mi caso, cuando tengo necesidades absolutas de expresar, sobre todo en instantes absolutos de dolor o de éxtasis, suele aparecer la poesía en mi vida. En cambio, la narrativa me permite mucho jugar con el humor. He tratado de hacer eso en poesía y me resulta extremadamente difícil. Suelo quedarme, no sé si quedarme, pero suelo usar muchísimo la ironía en el caso de la poesía. Pero en el caso de la narrativa, como que me suelto un poco más y juego muchísimo con el humor. O sea, juego mucho con con personajes que se burlan de otros, que se burlan de sí mismos. Juego mucho con burlarse de la percepción del mundo, de la literatura misma. Y yo creo que eso me alimenta mucho, me permite estar vivo. O sea, yo soy un ser así bastante en la vida real. La poesía, hablando de ella, cuando aparece, ¿qué es lo mejor que te ha dejado ser poeta? ¿Cuándo fue que ocurrió ese momento en que dijiste, quiero escribir un poema o ahí está lo que yo quiero hacer? Bueno, yo empecé siendo narrador, de hecho, si es que eso existe. Tenía 12 o 13 años, se me ocurrió la idea de escribir una novela sobre mi abuela. Me gustaba muchísimo lo que ella me contaba y hasta ahora me gusta lo que me cuenta. Y yo decía que mi abuela había sufrido muchísimo y me gustaría contar eso. Entonces empecé y en ese momento no tenía todas las herramientas necesarias, había leído muy poco. Usaba muchísimo el diccionario que me ayudó muchísimo para escribir. Y empezó saliendo una especie rarísima de una novela muy, que si ahora la repienso como era, seguramente habrá sido una novela muy barroca, llena de arcaísmos, de anacronismos, porque yo usaba mucho el diccionario, ¿no? Es decir, tenía poca experiencia, iba usando las palabras así, ¿no? Pero eso me ayudó mucho después en el proceso de escritura y de lectura de autores que yo leía, por ejemplo, El Siglo de Oro. Leía ya una palabra y ya sabía, por ejemplo, qué era, porque me había pasado en el diccionario muchísimo tiempo tratando. Nunca terminé esa obra de mi abuela, habré escrito unas 20 páginas por ahí. Y luego dejé un poco de esa necesidad porque me di cuenta que la novela no estaba hecha en ese momento para mí. Era un trabajo muy grande en ese momento. Y que además yo estaba viviendo recién la adolescencia y que
lo mejor que podía hacer era escribir poesía. Había leído algunas cosas de poesía, recuerdo mucho por ejemplo, a Machado, me acuerdo que en un momento me llegó Jaime Sabines también a mi vida, sobre todo los españoles, Alexandre, por ejemplo, Vicente Alexandre. Me acuerdo mucho de haber leído eso, Lorca, por ejemplo. Y esa es una literatura que marcó. En un principio dije, por aquí va. Además, la adolescencia es justo el lugar en el que empiezas a enamorarte, a descubrir el mundo, a descubrir la soledad, la angustia de vivir en el mundo. Entonces me parecía que la poesía era el mejor mecanismo para transmitir eso que yo estaba sintiendo en ese momento. Entonces entré a un taller de literatura cuando estaba en el colegio. Y ese fue el primer momento en el cual yo empecé, digamos, a decidir un poco qué es lo que quería hacer, que en ese momento era la poesía, y que se quedó en mi vida y se ha quedado ya un poco para siempre. ¿Con tu abuela has platicado sobre este proyecto? ¿Alguna vez le mostraste el manuscrito? A ver, debe estar ese manuscrito por ahí y no he querido verlo, un poco por vergüenza, sí, por bastante pudor que he tenido. No he hablado con mi abuela sobre eso. Debería hacerlo. Creo que debería hacerlo. Mi abuela sabe que me dedico a esto. De hecho, en Matar a Mamá hay un cuento dedicado a ella. Es decir, que un poco resume esa pretensión mía de haberle querido escribir una novela y no haberlo podido hacer. Es un cuento que se llama Música bajo tierra y que es un homenaje precisamente a ella. A los dos, en realidad, a mi abuela y a mi abuelo. Es un cuento que empieza bastante fuerte, pero es eso, una parte de lo que ella había sufrido, una parte de lo que ella había tenido que enfrentar y que era común en su vida y que un poco se resume en ese cuento. Un poco con eso yo saldé un poco mi deuda, ¿no? También en la penumbra hay un texto que yo dedico a mi abuela, que es es la contemplación de ella atizando el fuego. Ella solía cocinar, me acuerdo cuando yo era muy pequeño, en cocinas de carbón que había en ese momento, ¿no es cierto?, de leña. Y me gustaba mucho mirarla atizando el fuego y haciendo era una especie de ritual. Y cuando estaba yo en el proceso de escritura de La Penumbra, se me vino a la mente esta imagen y salió este poema. Me parece a mí que la poesía sobre todo nace de imágenes, o sea, por eso la poesía se relaciona tanto con la pintura, ¿no es cierto? Uno percibe las líneas poéticas como si fuesen imágenes, ¿no es cierto? Mientras más arriesgada suele ser la imagen, más te compromete tu imaginación, y eso es lo interesante del poema, ¿no es cierto? Cuando es una imagen así, es decir, no sé, tus Tibia. cabellos como el oro, por ejemplo, ¿no es cierto? Es lo más común del mundo. Los lugares comunes. Ajá, no te llevan más allá, no comprometen tu imaginación. Todo el mundo sabe que el oro y el cabello se relacionan de un modo, que hay una especie de metáfora. Pero cuando la metáfora se arriesga al máximo, entonces tú dices, chuta, ¿no? Por aquí hay un nexo que es el que yo quiero descubrir, y es cuando el lector comprometes realmente al lector. Me voy a permitir leer la introducción con el párrafo que entra este texto que forma parte de el compendio de cuentos de Matar a Mamá, Matricid. Se llama Música bajo tierra, y a esto se ha referido Santiago Vizcaíno, su autor. El abuelo era un hijo de puta, golpeaba a su mujer hasta dejarla inconsciente. Sus hijos gritaban tras la puerta de la habitación donde la encerraba a caerle a puñetazo limpio. Y, sin embargo, cuando estaba en su sano juicio, era el tipo más sereno del mundo. Hay algo más que se puede decir en su favor. Tocaba el requinto como un ángel. Y así podemos ir revisando varios de estos cuentos de Matar a Mamá, que creo que tiene una característica, y es que los personajes femeninos están construidos con un desafío que es en algún tipo de orden social. Por ejemplo, el primer cuento, lo que viene siendo la construcción de personaje Karina, justamente que deviene como el personaje que nos va contando
cosas de lo que sucede en este cuento y que le dan, además del título a este compendio de cuentos, Matar a Mamá, nos da también ese guiño de sensualidad, de erotismo. Santiago, ¿son tus personajes femeninos los más desafiantes? ¿Y cuál ha sido, digamos, el personaje que a ti te gusta más de todos los que has inventado? Bueno, en el caso de Matar a Mamá, el personaje de Karina me gusta mucho. El otro día, porque esta edición que tenemos aquí es una edición bilingüe, que hicimos porque yo iba a hacer hice una gira por Estados Unidos, presentando otro libro mío que se había traducido, y decidimos llevar este libro, y luego un profesor de una universidad en Indiana les dio a leer a sus estudiantes, particularmente sus estudiantes eran mayoritariamente mujeres, les dio de leer este libro. Y tuvimos una reunión con ellas y una de las percepciones de una de estas chicas me dijo, hay muchos personajes femeninos y me parece que tú eres un feminista. Entonces yo en ese momento un poco no había percibido esa relación que existía con los personajes femeninos y que tú ahora percibes también. Y solo me di cuenta después, en efecto hay una... A mí me gustan mucho los personajes femeninos, sin duda. Son para mí fundamentales, marcan el ritmo de la acción. En el caso de Karina es un personaje interesantísimo porque Karina en Matar a Mamá es un personaje que está siendo vejado todo el tiempo, maltratado por lo demás, y ella quiere salir de ese espacio, huir todo ese momento de ese espacio. En el caso, por ejemplo, de Música bajo tierra, el personaje del abuelo es un personaje que se reivindica a sí mismo, castiga a la abuela pero al abuelo pero de otro modo, y digamos que las mujeres un poco son reivindicadas a través de estos cuentos, no es que necesitan ser reivindicadas, no. Pero lleguemos No ahí un momento. ¿Qué te parece desafiante en una mujer? Porque hay algunos gestos de desafío, de audacia, pero para ti como autor, como Santiago Vizcaíno, ¿qué te parece desafiante en una mujer? La imposibilidad desde el sexo opuesto, es decir, desde nosotros como hombres, de comprender y asimilar cómo funciona su psicología. Eso creo que ha sido algo que ha marcado profundamente la historia de la humanidad. Y eso es algo que a los hombres en particular ha causado extremadamente miedo, ¿no es cierto? Y por eso ha habido ese afán de satanizar al sexo opuesto, de controlar de cierto modo, sino absolutamente al sexo opuesto, desde todas las instancias posibles de la sociedad, desde la iglesia, desde la institución. Es decir, un afán de controlar el cuerpo femenino, de controlar la psicología femenina, de normar la psicología femenina, que ha sido absolutamente brutal y devastador. Y eso nos ha marcado no solo a ustedes como mujeres, sino a nosotros absolutamente como hombres, porque hemos asumido una posición de comodidad y de conservadurismo en la cual tú dices, sí, esto es así, toda la vida ha sido así, las mujeres son así y así serán toda la vida. Percibo con gran placer que eso está cambiando, que se están compartiendo y se están igualando ciertos espacios. También percibo con horror que haya espacios en los cuales se categoricen y se radicalicen ciertas posturas ideológicas tanto dentro del machismo, tanto dentro del feminismo. Creo que en el fondo tenemos que aprender a convivir entre los dos. Esta reflexión sobre lo que consideras audaz, digamos, o la imagen de esta mujer a propósito de los personajes femeninos en Matar a Mamá, me lleva a preguntarte también sobre tu ensayo que realizaste alrededor de la figura de Pizarnik. Cuéntanos de todo este trabajo de investigación que debió tomarte para realizar este ensayo, por fuera de lo que podríamos suponer a Pizarnik como compañera o como literata. ¿Qué fue el detalle, la cosa de su historia personal?
o en su trayectoria literaria que más te llamó la atención? Me llamó una frase que dice Alejandra Pizarnik y dice, yo llevo 2 cargas enormes en mi vida. Ella dice, ser mujer y ser judía. Y eso es una de las cosas que me marcó muchísimo en el proceso de aprendizaje de su poesía. Me gusta mucho la literatura, la poesía que escriben las mujeres. Me gusta muchísimo, me atrae profundamente, porque es una literatura que arriesga muchísimo el cuerpo y la propia comprensión que tienen respecto de sí mismas. La literatura escrita por hombres suele ser bastante pretenciosa, bastante tradicionalista, en cierto modo carga con todo el peso de la tradición. La literatura escrita por mujeres, cuando logra ser precisamente literatura, suele comprometer y arriesgar absolutamente todo. Y muchas de ellas llegan incluso al suicidio en esa pretensión. La misma Pizarnik es un gran ejemplo. Y eso me gusta mucho de la literatura escrita por mujeres, porque no creo que haya literatura femenina. Me parece que es una literatura que se escribe por mujeres o escrita por hombres. Nada más lo que existe. Y Pizarnik es el ejemplo absoluto de poner en duda todo aquello que es femenino. En la literatura de Pizarnik tú ves un ser que es incluso asexuado. Es profundamente sexual, pero es increíblemente asexuado. Es raro, es bastante paradójica la literatura de Pizarnik. No es una mujer o un yo poemático dentro de los textos que asuma el rol de mujer para reivindicar de ningún modo el aspecto de lo femenino. Es una literatura que es más bien bastante gótica, caótica en cierto sentido, y que tiene que ver mucho más con otro aspecto que es absolutamente literario, y es la necesidad y el afán de alcanzar con las palabras el silencio. O sea, eso me parecía sublime de la literatura de Pizarnik, considerando, digamos, el aspecto de su sexualidad. Bien, esta explicación que tú nos das sobre los hallazgos en la literatura de Pizarnik me llevan también a preguntarte cómo llevas tu oficio también como editor. Esa ya es otra, digamos, faceta. Ahorita hemos revisado un par de los títulos que has publicado, pero a la hora de trabajar como editor, ¿qué objetivos tienes presentes? Estás ahora al frente del Centro de Publicaciones de la PUCE y esta es una actividad, digamos, de todos los días. Sí, bueno, trabajé siempre en la labor editorial. Me gusta mucho la labor editorial. El otro día que hablaba con un amigo que es docente y ama mucho ser docente, me decía, pero ¿por qué no das clase? Y yo le decía, me gusta dar clase, pero 1 hora, una materia, lo que fuera. A mí realmente lo que me gusta es hacer libros. Hacer libros me parece una cosa maravillosa. Y es todo un oficio y es toda una labor que está un poco, tiene mucho que ver con los escritores, pero no a la vez. Es decir, una vez que un escritor te envía un manuscrito, sea del área académica de la que sea o sea del género que sea, empieza el trabajo del editor. Y el editor empieza leyendo la obra, leyendo y haciendo sugerencias a esa obra. Ese ya es el primer trabajo y el primer filtro que tiene que hacer el editor. Ese trabajo puede tardar semanas, puede tardar años de trabajo con un escritor. Y luego viene ya el siguiente paso, que es ya labor editorial específica, como maquetación de la obra, formato de libro, portadas, tiraje, derechos de autor, ISBN, etcétera. Una vez que el libro es publicado, tienes otro problema, que es el problema de la difusión y distribución. Enviar los libros a medios, ¿cierto? Que te salgan reseñas, que alguien diga algo sobre el libro, que tenga repercusión en todos los ámbitos, así sea un libro de medicina como puede ser un libro de arte. Todos los libros tienen su importancia y todos tienen sus lectores. Tú nos acabas de describir el proceso digamos, general. En general del editor. Pero, sin duda, yo creo que de todo ese proceso, el que representa más dificultades o más complejo es, de hecho, ya hacer las observaciones al texto. Sí, ese proceso de acompañamiento que pocos editores se atreven a hacerlo o lo hacen superficialmente,
es quizá el más dramático, porque es tratar con el ego del autor, es trabajar sobre el trabajo que ya ha hecho un autor y que más de las veces considera ya terminado. Entonces, ese trabajo es muy, muy complicado. O sea, en el caso mío, que yo trabajo en una universidad y dirijo un centro de publicaciones de una universidad, es muy, muy difícil rechazar manuscritos, por ejemplo. Yo hago observaciones luego de que los libros ya han sido revisados por pares académicos, que es ya un primer filtro para nosotros y nos garantiza ya una cierta calidad en los textos que estamos trabajando. Sin embargo, hay muchos textos que tienen muchas fallas, porque en general el docente ecuatoriano o latinoamericano no suele estar acostumbrado a escribir, está acostumbrado a dar clase. Y ahora se le ha venido encima una necesidad de escribir, de hacer investigación, lo cual está muy bien. Pero no todos los docentes tienen el talento para escribir, no tienen las herramientas para hacerlo. Entonces hay que hacer un acompañamiento. Igual pasa con los escritores, o sea, por más ego que tengas, un editor puede sugerirte quitar un capítulo, construir mejor un personaje, cambiar el escenario, el nombre incluso de un escenario o de un personaje. Ciertas cosas que tú no ves porque estás inmerso en el proceso de escritura y que el editor sí lo ve. Muy bien. Hablando de este proceso, porque ha sido... estamos dando un recorrido en esta producción amplia que tiene Santiago Vizcaíno, y yo no quiero dejar pasar la oportunidad en esta conversación de retomar tu experiencia como estudiante en Málaga. De hecho, hacia el final también de esta entrevista le voy a pedir a Santiago que nos comparta algo, que lo pueda leer para nuestros radioescuchas. ¿Cómo fue este proceso? Y voy a partir también haciendo una cita que corresponde a la página 15 en la novela Complejo, donde dice Willy: nuestro país es precisamente una línea imaginaria, un espectro lleno de hijos y mujeres abandonadas. En otra cita también se dice: los ecuatorianos son aquí como una plaga, aunque también son utilitarios, hacen lo que todo el mundo sabe, lo que los españoles no quieren hacer. Esto en la página 11. Y bueno, la pregunta, pues, de cajón es preguntarte, ¿en qué momento fue más bien que escogiste el argumento de Willy como un migrante y pues habiendo tú también atravesado la experiencia de salir del país? Perdón. Bueno, como te decía en un principio, esta experiencia de haber ido a estudiar afuera, creo que a todos nos marca, a todos los que hemos sido becarios o estudiantes fuera, sea de pregrado o de posgrado, nos ha marcado profundamente. Pero lo que más significó, aun cuando aprendí muchísimo en el máster de gestión de patrimonio, que era el que yo estudiaba, era un profundo conocimiento de mí mismo. Es decir, era la primera vez que yo estaba absolutamente solo, en la cual tenía que hacer amigos, tenía que involucrarme dentro de un espacio en el que de pronto no quería estar. Tenía que vivir con otros latinoamericanos, con otros españoles, y eso hizo que asimilara una especie de comportamiento que en primera instancia no era normal. No, un poco yo me retraí muchísimo, empecé a salir mucho, empecé a querer vivir la noche malagueña mucho más que el ámbito específico de estudiar. Luego me desgasté muchísimo de ese proceso, pero pude conocer mucho la ciudad. Eso significó bastante para mí. Yo siempre he dicho que puedes conocer una ciudad solo yendo a los bares de una ciudad, puedes conocerla, porque conoces realmente a su gente, lo que está sufriendo un poco su gente y viviendo su gente. Significó conocer muchísimo el centro histórico de Málaga. O sea,
Llévanos a algún momento de estos donde tú hayas observado algo, digamos, que te haya dejado una huella en la memoria sobre las experiencias de los ecuatorianos migrantes en España. Bueno, yo cuento una parte ahí de un personaje, claro que el personaje está transfigurado, el personaje cuenta una historia sobre sí mismo que de pronto no es real, pero lo que digo es cierto, algunos personajes que viven en España han huido de Ecuador porque han cometido algo grave. Y cometer algo grave pasa por haber abandonado a su familia, haberse ido con otra mujer, haber matado a alguien, haber violado a alguien. Y todos esos personajes están como una especie de etapa de rehabilitación eh, en España, ¿no? Y eso es interesante porque vuelve al migrante una especie de monstruo cultural, como digo, ¿no? Son personajes que viven en ese submundo, que tienen otra pareja, que un poco han dejado el alcoholismo, que por supuesto ya no matan a nadie, es decir, o que han dejado de robar o lo que fuere, ¿no? Hay una... Y viven en se han acoplado, digamos, al mundo de lo español, y algunos eh, trabajan y se han incorporado de tal manera al mundo de lo español que pero tienen este pasado, ¿no es cierto? Este pasado que es absolutamente oscuro, que es un pasado underground. Y eso es interesante de un poco del migrante, la figura del migrante. Entre estas experiencias vitales con las que escribes, Santiago Vizcaíno, podemos identificar ya algunas de que hemos intentado abordar en esta conversación. Está, por ejemplo, el viaje que hiciste a España, está esta vida en el entorno familiar, la presencia de estas mujeres, pero creo que por las dedicatorias, además, hay una imagen potente alrededor de la amistad. ¿Qué son para ti los amigos? Y muchos de ellos escritores, ¿verdad? Es importante con ellos el diálogo y alrededor de qué temas. Aun cuando he sido siempre una persona bastante tímida, siempre he tenido buenos amigos, y no quizá muchísimos amigos, pero siempre muy buenos amigos. Amigos en los cuales puedo confiar, amigos que me han traicionado, amigos envidiosos, he tenido muchos también. Pero siempre he estado rodeado de amigos. Es algo que ha sido fundamental en mi vida desde niño. Para mí la amistad es una de las cosas más importantes que existen en la vida y para el ser humano. Incluso la amistad suele ser mucho más importante que el amor, o sea, que el amor en pareja. O sea, un hombre que tiene amigos puede sobrevivir tranquilamente, así no tenga pareja, ¿entiendes? Y creo que eso es una habilidad. Conservar la amistad es una gran habilidad. Creo que requiere de muchísima inteligencia, ¿sí? Porque a veces tienes que mediar entre amigos que no se llevan, tienes que tragarte ciertas cosas del amigo que no te gustan, tienes que callar y guardar secretos, y eso es muy muy importante dentro de la amistad. Es decir, que lograr que a ti te puedan colgar por un amigo, un verdaderamente amigo que se vuelve casi un hermano, me parece muy muy importante. Yo he tenido a lo largo de mi vida muchos de esos amigos que a veces han desaparecido y que me gustaría volver a ver, y quizá en ciertos casos no volveré a ver nunca más en mi vida. En el caso de Complejo es una novela también sobre la amistad. Qué bueno que hayas percibido eso. Porque siempre que yo he ido a algún lugar, sea a un festival de poesía, a un encuentro de literatura, siempre haces conexión con alguien. No sé si te ha pasado eso. Haces una especie de conexión, y esa conexión te lleva, así sea por pocos días o por meses, o el momento en el que estés conviviendo con esa persona, a desarrollar una amistad que se vuelve ya infinita. Así no vuelves a ver a esa persona nunca más en tu vida, sabes que esa persona siempre va a estar ahí y que ese momento significó muchísimo para ti.
En el caso de Complejo, hay ahí un personaje que es un personaje chileno, que siempre lo está acompañando y que lo ayuda, y que Willy no sabe ni siquiera por qué él hace eso, siendo que él incluso es cruel con él. El otro día escuchaba una conferencia de Santiago Páez sobre los personajes y decía, un personaje complejo siempre tiene que tener al lado un personaje plano, porque el personaje plano, que es en general el personaje que es correcto, el personaje que no tiene estos desvaríos, que digamos es moralmente correcto incluso, puede coadyuvar a la mayor simbolización de este personaje otro que es más complejo, digamos, ¿cierto? En el caso de Willy, eso es lo que hace un poco el chileno, en términos absolutamente literarios, quiero decir, ¿no es cierto? Y en el caso de Santiago Vizcaíno, ¿quién le hace las veces? Yo no digo de personaje plano, ¿verdad? Porque acabamos de hablar de los personajes en la literatura situados en esa novela. Pero en el caso de la vida ya de Santiago Vizcaíno, ¿quiénes hacen esa interlocución necesaria? Yo tengo, como he dicho, muchos amigos a los que quiero mucho, no quiero dar nombres. Olvidarme de nadie. Sí, para luego que no me digan, se enojen conmigo. Tengo muchos amigos a los que quiero y que aparecen en el momento en el que necesito que aparezcan. Amigos de la infancia, porque como yo he vivido toda mi vida, bueno, en partes, gran parte de mi vida en un pueblo. Tengo a muchos amigos del pueblo, en los cuales puedo confiar y que no tienen nada que ver con la literatura, pero confío en ellos y los puedo llamar y siempre están allí. Tengo amigos que he hecho durante mis años de trabajo, que están, amigos o amigas, por supuesto, y a quien puedo llamar y compartir con ellos en cualquier momento. Tengo amigos ahora que aparecen y desaparecen y con los cuales voy a almorzar, me río muchísimo. Me gusta mucho estar entre amigos y reírme mucho, es algo que disfruto inmensamente. A veces eso puedo disfrutar mucho más que de una conferencia o incluso de una obra. Me gusta mucho más eso, la posibilidad de reírnos de nosotros mismos, no sé, de burlarnos de nuestras pretensiones, de la literatura, de nuestro trabajo. Eso me distiende absolutamente, esa posibilidad. Yo creo que todo el ser humano tiene que darse esa posibilidad, la posibilidad de estar con amigos y de vivir con amigos, incluso de viajar con amigos. Eso es maravilloso. Bien, igual ya cerrando esta conversación que ha sido muy entretenida y amplia con Santiago Vizcaíno, te pregunto, Santiago, y tú responde desde donde consideres, con la experiencia que llevas tanto como autor, como editor, como académico, también como lector en esta contemporaneidad, ¿consideras que la literatura ecuatoriana, si es el caso que existiera, desde tu opinión, debe tener un propósito, está yendo a algún lugar, está abordando alguna temática? ¿Estamos viviendo un nuevo momento en la escritura, en la literatura ecuatoriana? Sí, bueno, comparto un poco lo que decía Octavio Paz y que repite un poco Montalbetti, que estuve leyendo ayer un ensayo de él sobre la literatura ecuatoriana, y dice que se podría hablar de la literatura que se escribe en Ecuador, no hay una literatura específicamente ecuatoriana, es decir, no es lo mismo lo que hizo José de la Cuadra que lo que hizo Alfredo Pareja Canseco y que lo que hizo Raúl Pérez Torres. Son literaturas absolutamente distintas, aunque compartan un mismo escenario territorial o una misma nacionalidad, la nacionalidad del autor. Uh-huh. Me parece que es muy complejo también tratar el tema de la identidad dentro de la literatura. Es posible, se puede estudiar también, pero no creo que sea lo más importante. Es decir, que haya un canon literario no dentro de este espacio específico que es la literatura ecuatoriana dentro de un país tan pequeño, me es ahora irrelevante. Sé que hay un constructo histórico al que yo pertenezco y que yo devengo de la literatura que nace con Juan Bautista Aguirre, con Montalvo, con Juan León Mera, y que pasa por todo el realismo social y todo el realismo urbano, ¿no es cierto?, que deviene de los ánsicos. Toda esa literatura que sin duda he tenido y he querido leer es una literatura que marca profundamente mi vida, pero también hay otras tradiciones que marcan mi vida y que he leído también con gran placer. La literatura anglosajona, la literatura francesa, a mi pesar, leída siempre en español.
pero que marcaron también la literatura latinoamericana en general, que yo creo que uno al final termina siendo hijo de la literatura latinoamericana más que de su propia literatura. Ahora, si has vivido digamos, en Alemania, por ejemplo, tu tradición puede ser la alemana, siendo ecuatoriano, eso ya es indistinto. Creo que este es un gran momento para la literatura ecuatoriana. Me llama muchísimo la atención, no me sorprende, me llama sobre la atención, que haya tan buenas escritoras en este momento, tan buenas escritoras en todos los géneros. O sea, hay novelistas, hay poetas excelentes, hay cuentistas excelentes, y eso me llama la atención y me alegra sobremanera. En este momento esa gran profusión de poesía escrita por mujeres me parece maravilloso. Es decir, ya ese club de Toby de la literatura ecuatoriana, creo que hay que acabar con eso, o sea, con esa generación machista de autores que sublimaban a la mujer, ¿no es cierto? Y que miraban a la mujer como una especie solo de acompañante en el proceso de escritura. Es ya absurda, o sea, que creo que debemos dejarnos de esas tonterías, o sea, simplemente son tonterías. Me llama también la atención que haya muchos narradores nuevos, sobre todo narradores hombres y mujeres nuevos, y me gusta mucho lo que se está produciendo. O sea, sobre todo narradores que empezaron a nacer en mi generación, en los 80, ¿no es cierto? Eso, desde los finales de los 70 y principios de los 80, toda esa generación está haciendo una cosa increíble, y creo que lo primero que pasó es desprejuiciarse un poco del ser ecuatoriano. Eso que a la generación de antaño le preocupaba muchísimo, el asunto de la identidad, el asunto de vivir en una ciudad, el asunto de Quito que preocupaba tanto, de forjar una ciudad literaria. Creo que eso ha quedado un poco en el pasado, ya no es una necesidad, gracias a los que hicieron posible eso también, por supuesto. Y ahora hay otras necesidades y otras motivaciones que son que hacen posible que haya una literatura, no sé si cosmopolita, pero sí una literatura que pueda leerse en cualquier país del mundo y que pueda competir, entre comillas, competir diría yo en términos editoriales, con la literatura que se escribe en Argentina, en Chile, en Perú, tanto en poesía como en narrativa, te digo. Muy bien, y ahora le voy a pedir a Santiago, bueno, esta es petición mía, me gustó un fragmento de esta novela y pues ahora dará lectura a un fragmento de la novela Complejo. Con ustedes, gracias. Santiago Vizcaíno. Las mujeres malagueñas tienen el rostro de la misericordia de Dios, miran siempre a un frente disoluto, encierran su veneno en oscuras minifaldas. El pelo les cae como una muchedumbre de querubines barnizados, por fuerza rubias unas, entre el espanto de sus ojos negros, por fuerza pelirrojas otras, entre el espanto de su carne aceitunada. En las noches se las ve acorraladas por hombres recios en los portales de antiguas guaridas románticas. Las discotecas se pueblan del aroma embotellado de su sexualidad. Las mujeres malagueñas se maquillan con la arena de un mar que no las baña. Da miedo tocarlas, ensuciar su blusita que trasluce su pálido esternón. ¿A dónde van las mujeres malagueñas cuando se han tropezado con el filo de su propio tacón esbelto? Y cuando hablan, cuando hablan, parece que un vampiro va a chuparte la sangre, a devorar la aorta hinchada de la excitación. Cortan las palabras para no desbocarse. Las mujeres malagueñas copulan consigo mismas y tienen orgasmos a rabiar sobre la alfombra del abismo. Entre ellas se odian y se aman como dos abejas reinas, pero nunca, nunca, oídme, han de delatar la enfermiza pasión que las devora frente al espejo. Estamos escuchando a Santiago Vizcaíno ya al cierre de esta entrevista. ¿Cuáles son esas motivaciones que hacen soñar a Santiago Vizcaíno? ¿Dónde te ves en 10 años, Santiago? Bueno, pensábamos mucho con un colega editor que no íbamos a parar hasta ir a una feria del libro en China. Sí, o sea, creo que o sea, sí, como editor sueño muchísimo en eso, con estar en la Feria del Libro de Guadalajara, con los libros de la PUSE, en la Feria del Libro de Frankfurt, y si puedo ir a la Feria de Hong Kong, estaría
muy, muy gustoso. Eso en cuanto a la edición. Me gusta mucho mi trabajo, estoy comprometido con él. Quiero que la editorial de La Puse sea una de las mejores de América Latina, en eso estoy comprometido. Y en el ámbito de mi literatura quiero seguir trabajando tanto en poesía como en novela. Tengo ahora el segundo proyecto de la segunda parte de la novela Complejo, que por ahora se llama Reventar, donde Willy se convierte en un billarista. Ha dejado la literatura, no quiere saber nada de la literatura, pero quiere dedicarse a jugar billar, que le da mucha más plata. Sigue siendo esa especie de dandy Sí, neobarroco. sigue siendo eso, pero vive en un pueblo. Sí, lo han deportado de Europa, porque al final del Complejo un poco él se queda, y decide, hay un primer momento en el que él es profesor de literatura de colegio, pero detesta ser profesor de literatura de colegio, entonces va a hablar un poco sobre eso, sobre su experiencia como ser profesor secundario, que, bueno, a mí me nace y conozco porque mis padres son profesores secundarios, entonces puedo hablar un poco sobre eso. Y precisamente eso, Willy vuelve, es salsero, además le gusta mucho la salsa, se vuelve billarista, juega ya apostando mucho dinero y le pasan muchas cosas. Eso es algo que ya lo tengo un poco ya planteado y ojalá salga, ¿no? Muy bien, pues esta fue una conversación amplia, muy linda con el autor Santiago Vizcaíno. Santi, muchísimas gracias por venir a La Loca de la Casa y desatarla un poquito. Muchas gracias, Gaby. Perdón a los oyentes por haber hablado tanto. No sé por qué hablo tanto cuando pasan estas cosas. Miren, y para despedirnos también les mostramos las portadas de estos libros que están ya disponibles en Editorial La Caída. Pueden buscarlos en las librerías de nuestra ciudad y también acompañarnos a las diferentes presentaciones. Santi, una vez más, gracias a ti, a Javi Macas en los controles, de Marcelo Criollo, que nos estuvieron acompañando esta tarde, y a todos ustedes, sigan en la señal de Flaxo Radio. Gracias. Ya comienza La Loca de la Casa por Flaxo Radio. Hasta aquí llegamos con La Loca de la Casa en flaxoradio.es.